En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento constante de las temperaturas globales, derretimiento de glaciares y eventos climáticos extremos. Sin embargo, un nuevo fenómeno ha emergido en el escenario climático mundial. Mientras el cambio climático nos recuerda constantemente el calentamiento global, una noticia ha sorprendido a la comunidad científica. El océano Atlántico se está enfriando a un ritmo alarmante. Este fenómeno, aparentemente contradictorio, plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué está causando este enfriamiento? ¿Cómo afectará a nuestro clima y a los patrones meteorológicos? ¿Significa esto que el calentamiento global se ha detenido? En este vídeo, exploraremos las causas detrás de este enfriamiento, sus posibles consecuencias y cómo este evento encaja en el contexto del cambio climático. ¿Qué está causando este enfriamiento? Las causas exactas de este fenómeno aún no están claras. Algunos investigadores sugieren que podría estar relacionado con variaciones naturales en los patrones climáticos, como la oscilación del Atlántico multidecadal, AMO. Otros apuntan a la influencia de eventos como la Niña, que pueden provocar un enfriamiento temporal en ciertas regiones del océano. Sin embargo, la rapidez y magnitud de este enfriamiento reciente han llevado a algunos a considerar la posibilidad de que factores adicionales, aún desconocidos, estén en juego. ¿Cuáles son las implicaciones? Las consecuencias de este enfriamiento del Atlántico son amplias y complejas. Por un lado, podría afectar la intensidad y frecuencia de los huracanes en la región del Atlántico. Por otro lado, podría alterar los patrones de precipitación y temperatura en diversas regiones del mundo, con posibles impactos en la agricultura y la seguridad alimentaria. Además, el enfriamiento del Atlántico podría tener consecuencias para la circulación oceánica global, un sistema complejo que desempeña un papel fundamental en la regulación del clima de la Tierra. ¿Pero significa esto que el calentamiento global se ha detenido? Es importante destacar que el enfriamiento del Atlántico no significa que el calentamiento global se haya detenido. El calentamiento global es un fenómeno a largo plazo, y las variaciones a corto plazo en las temperaturas oceánicas no invalidan la tendencia general de aumento de las temperaturas globales. Sin embargo, este evento nos recuerda la complejidad del sistema climático y la importancia de continuar investigando y monitoreando estos cambios. El enfriamiento del océano Atlántico es un fenómeno intrigante y preocupante que plantea numerosos interrogantes. Si bien aún queda mucho por aprender, es fundamental que la comunidad científica continúe investigando este fenómeno para comprender mejor sus causas y consecuencias. Este evento nos recuerda la importancia de abordar el cambio climático de manera integral y de adoptar medidas para mitigar sus impactos. Las posibles consecuencias del enfriamiento del Atlántico en la biodiversidad marina son diversas y complejas, y pueden afectar a los ecosistemas marinos de múltiples maneras. El enfriamiento del Atlántico podría obligar a muchas especies a migrar hacia aguas más cálidas, lo que podría alterar las redes tróficas y los ecosistemas marinos. Algunas especies podrían verse beneficiadas por el enfriamiento, mientras que otras podrían sufrir disminuciones en sus poblaciones o incluso extinciones locales. Esto podría llevar a una disminución de la biodiversidad en algunas áreas y a un aumento en otras. Por ejemplo, algunas especies podrían retrasar su reproducción o tener tasas de crecimiento más lentas en aguas más frías. Especies que están adaptadas a aguas más cálidas, como los corales, podrían experimentar estrés térmico debido al enfriamiento, lo que podría llevar a blanqueamientos y mortalidad masiva. El enfriamiento del agua puede afectar la capacidad de las plantas marinas, fitoplancton, de producir materia orgánica a través de la fotosíntesis. Esto podría tener un efecto en cascada en toda la cadena alimentaria. El enfriamiento del Atlántico podría provocar cambios significativos en la distribución, abundancia y diversidad de las especies marinas. Estos cambios podrían tener consecuencias a largo plazo para los ecosistemas marinos y para las comunidades humanas que dependen de ellos. Es importante destacar que la magnitud y la velocidad de estos cambios dependerán de la intensidad y duración del enfriamiento. Se necesitan más investigaciones para comprender completamente las consecuencias del enfriamiento del Atlántico en la biodiversidad marina y para desarrollar estrategias de conservación efectivas. Este enfriamiento tiene algo que ver con el blob frío, ya que está estrechamente relacionado con el enfriamiento general que se observa en ciertas regiones del Atlántico Norte. ¿Pero qué es el blob frío?
El blob frío es una gran masa de agua significativamente más fría que el promedio de su entorno. Se encuentra en el Atlántico Norte, cerca de Canadá y Groenlandia, y ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años. ¿Cómo se relaciona con el enfriamiento general del Atlántico? El blob frío es en realidad una manifestación más visible de un fenómeno más amplio, la desaceleración de la AMOC, del que ya hemos hablado en otro vídeo. Esta corriente oceánica actúa como una especie de cinta transportadora que mueve el calor desde el trópico hacia el norte. Al desacelerarse, esta corriente transporta menos calor hacia el norte, lo que contribuye al enfriamiento de ciertas regiones del Atlántico. ¿Cuáles son las consecuencias del blob frío y el enfriamiento general? El enfriamiento del Atlántico puede afectar los patrones de lluvia y temperatura en Europa y América del Norte, lo que podría tener consecuencias para la agricultura y otros sectores. Algunos estudios sugieren que el enfriamiento del Atlántico podría aumentar la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como olas de frío y tormentas invernales. Los cambios en la temperatura del océano pueden afectar a los ecosistemas marinos y a la distribución de especies. Es importante destacar que el blob frío y el enfriamiento general del Atlántico son fenómenos complejos y que aún no se comprenden completamente. Los científicos continúan investigando para comprender mejor las causas y las consecuencias de estos cambios. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.